Gracias a Dios. Hermanos, abra su Biblia por favor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a dar lectura del verso 1 y de ahí vamos a ir al 31. La Biblia habla de algo muy importante en este capítulo, de el gran beneficio que hizo Jesús en la cruz y la importancia de vivir en el Espíritu. Y después, a partir de ahí, hay un sinnúmero de beneficios que describe la Biblia que ocurre a partir de la gran obra que hizo Cristo y la determinación nuestra de andar en el Espíritu, o sea, estar en Jesús. En Dios todas las cosas son posibles. Si nos detenemos un segundito, en Dios todas las cosas son posibles. Mire, claro, son palabras que suenan lindo y uno dice, qué bueno, qué bien, qué bien. No, pero hay cosas que te desafían frente a vos, que te condicionan. Ese es el momento de mirar aquellas cosas, pero que no desde la perspectiva de hombre, sino desde lo que la Biblia dice. Y ahí seguramente vas a tener que poner lo mejor de vos, porque vas a permanecer en una postura firme creyendo que con Dios incluso esto que me toca vivir es posible. ¿Se entiende? Hay cosas muy puntuales, no generalizando, sino puntualizando, que debemos tomar esta palabra. Dice la Biblia en el capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ir al 31 del mismo capítulo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un aplauso fuerte a este Dios grande. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Lo que se leyó acá. ¿Lo puede creer? Podemos orar por la palabra y decir, Dios, hay algo tan grande y fuerte acá que yo quiero tomarlo para enfrentar a esto que me quiere condicionar. Oramos con esa fe. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Rey. Gracias, Señor, Salvador nuestro. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida. Señor, es tu palabra enviada sobre tu pueblo, sobre la iglesia, sobre todos nosotros. Tu palabra enviada cumplirá su propósito, direccionando nuestros pasos, enderezando nuestro camino, llevándonos a cada uno de nosotros a vivir plenamente esta vida que nos diste en la cruz del Calvario, Señor, haciendo posible todo. Hoy nos revelamos a todo lo que quiera condicionarnos en el nombre de Jesús y declaramos lo que dice tu palabra, que tú nos hiciste más que vencedores. Hoy nos tomamos de tu palabra y declaramos victoria en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia hay que leerla y entenderla en su contexto. La Biblia siempre nos va a enseñar los innumerables beneficios que Dios tiene para la humanidad, pero también las demandas que están para todos nosotros. Y todos los que queremos vivir bien en la vida, en primera instancia es un buen deseo, diría alguien.
Pero después ese deseo trae frustración porque un deseo no nos lleva a ningún lado. Necesitamos compenetrarnos más en qué es lo que queremos, interiorizarnos de cuál es la demanda. Y en todo eso vamos a ver que nosotros, los hijos de Dios, con todo lo que tenemos, no alcanzaría para lograr nuestros objetivos. Entonces ahí vemos la importancia de Dios, vemos la importancia de las promesas, vemos la importancia de la Biblia. La tomamos a la Biblia, a la palabra de Dios, frente a lo que veo que no puedo. La Biblia dice, pero no puedo, no llego, y voy a la oración y le digo: Señor, estoy condicionado frente a algo que no puedo, pero tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, dame el valor que necesito para enfrentar esta etapa de mi vida, porque no voy a renunciar a tu palabra. Son decisiones personales, pero eso lo va a hacer solamente alguien que proyecta su vida y quiere vivir bien. El querer vivir bien, no van a venir las cosas por el deseo. Es más, cuando te determinas querer vivir bien, te vas a encontrar con un montón de cosas que te condicionan y que no van a permitirte. Y las personas que no ven a Jesús y tienen su palabra, ahí se pinchan, bajan los brazos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús, que sea el Señor de nuestra vida, que sea nuestro amigo, que sea nuestro maestro, que sea nuestro modelo. Porque con Jesús, cuando no tenemos fuerza, Él nos da nuevas fuerzas. ¿Cuántos entienden? Jesús, cuando no tenemos fuerza, Él nos da nuevas fuerzas. Necesitamos a Jesús. Entonces no bajaremos los brazos, pero no diremos esto por mis fuerzas, sino Dios me ayudó. Entonces creo firmemente, hermano, que como hijos de Dios, todos nosotros tenemos un futuro hermoso. Mira eso, no dile: creo que tengo un futuro hermoso de parte de Dios para mi vida. Declárelo en fe. Quizás es nuevo esto, pero en la vida cristiana es esto. En la Biblia Dios no nos habla de derrota, no nos habla de fracaso. En la Biblia Dios nos enseña que alguien pagó un precio, se llama Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él garantizó nuestra victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre las adversidades que vas a enfrentar en esta vida, y adversidades que tienen que ver con cosas que se te cruzan en el camino y que no te dejan avanzar. La victoria sobre cosas específicas donde vos dijiste: en esta vida no estoy solo, Dios está conmigo. Tiene que ser muy importante eso, que entendamos: Dios está conmigo, porque la Biblia dice que Dios está conmigo. La Biblia dice que Dios no nos dejará, no nos desamparará. La Biblia dice que Él estará siempre. Amén. ¿Cuánto estará? Siempre. Pero aun cuando me porto mal, Dios sigue estando siempre. Dios no cambia. Dios nos ama de verdad. ¿Cuántos entienden? Dios nos ama de verdad. Debo entender que Dios está siempre. Entonces ahí se clarifican las cosas para tomar decisiones sabias. Cuando entiendo que Dios está siempre, cuando entiendo que Él me ama de verdad, su amor es incondicional, no tiene fin. En los momentos que me equivoco, no dudaré de ir a buscarlo porque sé que Él está. Dios está siempre. Dios está siempre. Dios está siempre. Y Dios está para ayudarte. ¿Para qué está Dios? El apóstol Pablo, cuando habla en este capítulo, él en la introducción da a entender la participación nuestra frente a un gran suceso, a una gran obra que fue hecha. La gran obra que fue hecha fue que Cristo dio su vida en la cruz, que Él dio para que todos nosotros podamos vivir bajo su bendición. Cuando hablamos de bendición, hablamos del bien de Dios. ¿Qué es bendición? El bien de Dios. Dios no tiene cosas malas. Dios predestinó el bien. ¿Qué predestinó Dios? El bien. Entonces, la Biblia habla que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender que no estamos condicionados. No hay juicio o condenación sobre nosotros cuando estamos en Cristo. Y ahí da a entender que esto tiene que ver con una decisión personal. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
¿Por qué no hay condenación? Ahora lo vamos a ver más adelante. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando hace referencia de andar conforme a la carne, es el pensamiento del hombre. Es la lógica, es los argumentos de la razón. Cuando el hombre se entrega a Jesús y lo tiene a Él como modelo, seguirá siendo un hombre sujeto a pasiones, a debilidades y con muchísimas cosas que lo superan. Porque que lo tenga Jesús en su corazón no es que se te resolvió la vida y vos vas a dormir hasta las 10, 11, mañana no trabajás, tenés a Jesús, porque algunos tienen ese concepto, que ya está. Tener a Jesús en tu corazón es tener un poder ilimitado y ese poder se accionará a través de cada uno de los que creemos, porque ese poder es accionado por la fe. Y cuando digo accionado es que estamos involucrados en la práctica de lo que creímos que ya fue hecho. Si no es una vida ajena a lo que debo entender en cuanto a una forma de vida. Tengo a Jesús, pero soy hombre, con un montón de debilidades, con un montón de limitaciones, pero tengo a Jesús. Frente a esas limitaciones, a esas demandas y errores de la vida, debo entender que Jesús sigue amándome. Debo entender que Jesús está esperándome. Debo entender que esos errores me hacen caminar en la condición de hombre, en un hombre natural. Un hombre que va a valerse a partir de ahí de sus buenos pensamientos, buenas intenciones y de los recursos que pueda tener. Pero no está Dios ahí para apoyarle. ¿Cuántos entienden? Cuando el hombre va detrás de sus caminos, cuando el hombre ignora lo que dice la palabra de Dios, queda en la condición de hombre. Ahora nosotros tenemos que entender esto. Esta vida cristiana tiene una forma de vida que está muy lejos de que nosotros lo podamos llevar a cabo con nuestras fuerzas. Por eso que el error no es un problema, el pecado no es un problema si entiendo quién es Jesús. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro libertador, Jesús es quien pagó en la cruz por nuestro pecado. ¿Cuántos entienden? Nunca podríamos pensar, y si pensamos un error, de que por estar en Jesús no vamos a cometer errores. Somos humanos, no fuimos transformados a ángeles. ¿Se entiende? Entonces no dejes ahí que se agudice el problema en tu mente, porque eso es lo que quiere Satanás, y luego ahí viene la frustración. No a la frustración, sí a la fe. No a la frustración, sí a la fe. Míralo a los ojos y decirle, no a la frustración, sí a la fe. No a la frustración, no a la frustración, sí a la fe. Amén. No a la frustración, no a la frustración. No victimizarse. Tenemos un Dios que nos ama de verdad. ¿Qué tenemos nosotros? Apláudale a Él y dele gloria a Él. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y acá vemos la importancia del Espíritu. Porque cuando nosotros reconocemos aquella actitud carnal fuera del marco bíblico y le decimos, Señor, te pido perdón por mi pecado, dice 1 Juan capítulo 1 verso 9, si le pedimos perdón a Él por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Cuántos entienden? Él es quien nos perdona, pero somos nosotros quienes reconocemos y le pedimos perdón. Siempre es un 50 y un 50. Siempre es lo que Él ya hizo y a partir de lo que entiendo, ¿qué puedo hacer yo? Por eso necesitamos la Biblia. ¿Qué necesitamos? La Biblia. Entonces, cuando reconocemos a Jesús, reconocemos que salimos del marco de la palabra, nos volvemos a Jesús. Eso es andar conforme al Espíritu. Eso es tomar una decisión y eso está en tu voluntad. Eso es lo que vos querés ser. ¿Cuántos entienden?
vos decidís, yo decido, todos decidimos a diario si vamos a caminar bajo los rudimentos nuestros o los de Dios. Si vamos a estar dentro de nuestros parámetros o los parámetros de Dios. Todos escogemos. ¿Qué escogemos nosotros? Los parámetros de Dios. Mira a su hermano y dígale, escojo los parámetros de Dios, dígale por favor. Y acá está, después habla del Espíritu, pero ahí dice la Biblia, cuando habla conforme al Espíritu, es que el Espíritu de Dios vino a vivir en tu corazón, en mi corazón. Y ahí Romanos sigue hablando y dice que si andamos en la carne, bueno, viene muerte, pero si andamos en el Espíritu es vida y paz. Habla de que una decisión va a otorgarle al Espíritu de Dios, quien vino a vivir en nuestro corazón, que Él lleve adelante una obra maravillosa. Es decir, no es que Jesús vino a la tierra y se fue, sino que envió al Espíritu Santo y vive en nosotros. ¿Cuántos entienden? El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Cuando volvemos a Jesús, el Espíritu toma aquello y lleva adelante aquella obra que nosotros no podemos hacerlo. Dios es bueno, ¿verdad? Por eso dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? No hay forma de explicar lo grandioso de lo que Dios hizo. Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una simple decisión, pero tan valiosa, de andar, de estar en Cristo, de no liberar aquello, no darle rienda suelta, no caminar en esta vida ignorando que hay verdades eternas a las que tenemos que poner nuestros ojos, que es la Biblia, y eso nos va a direccionar hacia Jesús. Una decisión hace que cambie todo un panorama. Una decisión hace que recibas perdón, que recibas libertad en tu conciencia, que tengas paz en tu corazón, que tengas fe, que es un don del Espíritu que te eleva por sobre tus fuerzas naturales y podés concretar lo que no podés hacer por tus medios. Una decisión. ¿Cuántos entienden? Una decisión. Una decisión. Por eso el apóstol Pablo dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, entendamos cómo es esto. El Padre dio lo mejor porque nos ama de verdad. Él no negó dar lo mejor por rescatarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? A los que Él ama incondicionalmente. Él te ama incondicionalmente. Él te ama incondicionalmente. No sos un objeto, no sos descartable. Él puso sus ojos en vos, por eso estás acá. Él puso sus ojos en nosotros. Él tiene planes con nosotros. Nosotros necesitamos permanecer en Jesús, permanecer en Jesús, permanecer en Jesús. Ahora, como hombre nos encontramos limitados cuando vemos acá, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. ¿Y sabes quién es el primero que acusa a tu diario vivir? Tu propia conciencia. Tu propia conciencia es lo que nosotros entendemos, pero es el enemigo manipulando una realidad de la que formás parte, una realidad de la que te condiciona en la vida. Luego dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dentro de nosotros mismos, nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos quiénes somos, qué hacemos. Sabemos todo acerca de nosotros. Siempre le enseñamos y decimos, la conciencia te sigue a todos lados. Entrega tu vida a Jesús, porque Él se va a encargar de la conciencia. Él libera, Él sana. Él libera y Él sana. Él libera y Él sana. Pero mira qué lindo que es esto, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. ¿Por qué pregunta si quién nos podrá acusar? Porque Dios sabe que hay muchísimas realidades que están inconclusas, porque no concluyó Dios, porque no es el tiempo, porque Él sabe cosas en nosotros. Y que al no tener un marco bíblico, nuestra forma
de proceder, de pensar, de hablar y de hacer cosas, nosotros quedamos expuestos en la condición de hombre, y cuando quedamos expuestos en la condición de hombre estoy diciendo que salimos del marco de la palabra. Ahí es cuando se agudiza aquello muy íntimo y personal que solo uno sabe. Por eso acá necesitamos nosotros saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Soy un religioso, un asistente? ¿Voy porque me dijeron? ¿O yo quiero vivir en Jesús? Quiero seguir a Jesús. Quiero que Él sea mi modelo. Oro porque me dicen que tengo que orar, o cuando estoy orando sé que me estoy comunicando con Jesús. Cuando alabo porque los demás dicen, canto por lo que demás dicen, o estoy haciéndolo de corazón para Jesús. Estas cosas son las que definen en nosotros una vida inimaginable. En Cristo es una vida inimaginable. Inimaginable de bienestar, de paz, de seguridad y de todo recurso que nunca te va a faltar, porque todo lo que hay en esta tierra lo creó Él. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Tenemos acceso directo a todo lo que es de mi Padre, diría cada uno de nosotros. Pero estas cosas, cuando nosotros no entendemos que es normal que tenga cosas que me superan, porque ¿cuándo sería un problema para alguien que las cosas quiere que cambie? ¿Cuándo realmente se da cuenta que es un problema? Por lo general, cuando agotó todos los recursos y no lo pudo revertir, ahí entendió que es un problema. Claro, hermano, nosotros vamos a encontrarnos con muchísimas cosas que nos condicionan y que no podemos. Vuelvo otra vez, Jesús es la garantía para que todo pueda ser hecho. Jesús es la garantía. Esto siempre hablo con mucho respeto. No es ir detrás del montón, es ir detrás de Jesús. Es mirar a Jesús, identificarme con Jesús. Él me dio vida, diría cada uno de nosotros. ¿Qué quiero en esta vida? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué cosas quiero hacer? Si te le preguntas a tu mente, te traes muchas respuestas, pero ninguna te podrán conducir a lo que te va a conducir la Biblia, la palabra de Dios. Nuestro Señor con su vida garantizó la victoria sobre toda adversidad que nos podamos encontrar, que quiere condicionarnos. Nada te puede detener. Nada te puede detener. Nada te puede detener. Nada te puede detener. Pero nada puede detenerte. No permitas que habiten pensamientos contrarios a la palabra, porque eso va a utilizar el enemigo para persuadirte a diario. La Biblia habla de cosas muy grandes que ahora vamos a llegar, que nuestro Señor Jesucristo ya hizo. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Tenemos que entender como hombres naturales que pecamos, que no debemos practicar el pecado, pero pecamos. Eso es lo que condiciona el pecado. Es lo que condiciona tu vida con Cristo, tu caminar con Cristo, tu vida abundante. Pero ¿sabes por qué dice que justifica? Porque lo que dijimos de Primera de Juan, dice en el capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, la verdad de Dios no está en nosotros y le hacemos al mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, justificado por la fe, por medio de Jesús. Hermano, ¿por qué somos justificados por la fe? Creo que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue para perdón de mis pecados. ¿Y cuándo soy justificado? Cuando llevo mi causa a Él y le digo, Señor, perdóname. No voy a ignorar esto, no voy a mirar hacia otro lado, no voy a hacer la vista gorda, no voy a cambiarle las palabras. Esto es pecado, Padre. Esto es pecado, Señor. Vengo a vos, Señor mío, para que me perdones, para que me limpies. Creo en tu poder, el Espíritu Santo que vive en mí, y declaro que esto no formará parte a partir de hoy en mi vida. Y estas cosas ocurren, primero, lógicamente esto ocurre en el mundo espiritual, pero tu conciencia. Entonces no puedes ser un hombre de fe, una mujer de fe. Se hace agua las convicciones. Cuando vas a enfrentar a tus enemigos,
no podés hacer frente a ellos. Hermano, Dios te ama como sos, pero hay decisiones importantes que tomar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer esta mañana? Póngale cara más contento. Dios está hablando. Dios, hermano, esta mañana es una mañana de decisiones muy importantes, dígale. Decisiones importantes. Decisiones importantes. Toda decisión en Cristo hará que no haya condenación. ¿Quién puede regalarnos eso? Jesucristo. Solamente Él. Apláudale a Él y dele gloria a Él. Él nos regaló. Él nos regaló. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Exáltele a Él. Gracias, Jesús. Bendito Rey. ¿Quién condenará? Porque claro, no sé si a usted le pasó, pero me pasó muchas veces que frente a actos que no corresponden, automáticamente tu conciencia desata juicios. Todos tenemos conciencia. Es imposible que no te pase, porque cometemos errores. Todos nosotros cometimos errores que éramos dignos de una condenación. Recuerdo que hace unos años vimos un video en la escuela donde tratamos de darle a trascender mucho la determinación firme de los líderes, de tener a Jesús como modelo. Y vimos el video de un pastor que él se había enemistado con su esposa y se fue así el pastor a trabajar, y cuando volvía bajaba de una montaña y su auto se le quedó sin frenos y chocó y el volante golpeó su pecho y él quedó grave. Lo asistieron y cuando lo asisten viene su esposa también, lo llevaban en la ambulancia y el pastor sabía que se iba, entonces le empezó a decir a la esposa: mirá, tenés que encargarte de esto en la iglesia, así. Y cuando él estaba hablando de todo eso a la esposa, ve a un ángel en la ambulancia y le iba a decir que había un ángel ahí. Entonces el ángel le dijo: no hables, no le digas nada. Y el pastor se cayó, no dijo nada, pero llegaron al hospital y él murió. Entonces dice que él quedó ahí, miraba todo, cómo lo bajaban al cuerpo en la camilla, pero ya estaba fuera del cuerpo. Y escuchó unas cosas raras, ruidos y demás, y llegaron dos monstruos. Y se abrió la tierra y bajaron y lo llevaban. El cartel no significa nada. El cartel no significa nada. Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador. Entonces dice que Él llegó con estos dos demonios hacia las profundidades que lo llevaban. Y el Señor dice que pegó una voz y le dijo: alto. Y dice que lo soltaron y vino Jesús mismo al infierno donde estaba Él. Esto está en YouTube. Él resucitó frente a las cámaras. Y entonces, cuando el Señor viene, Él sabía en su conciencia, dice, que Él era merecedor de estar ahí. Dice que Él no podía decirle al Señor que Él no se merecía eso. Bueno, el Señor lo llevó, le mostró cosas, lo llevó luego al cielo. Y entonces su esposa, estando con su papá, le decía: papá, yo creo que Él va a resucitar, le decía. Y el papá le decía: hija, ya falleció. Entonces estuvo así 3 días. Al tercer día, en África fue esto. En África todo es muy precario. Al menos ese video muestra cosas muy precarias. Y entonces viene el de la funeraria y le dice: señora, le dice, algo pasa con su esposo, le dice, porque ese cajón se mueve, le dice. 3 días ya, el calor de África. Bueno, vinieron y muestra el cajoncito donde estaba. Lo sacaron del cajón así, fueron a un estadio donde estaba un misionero muy, muy usado por Dios, Reinhard Bonnke, y querían entrar en el estadio donde estaba Reinhard Bonnke y no lo dejó la seguridad porque pensaban que era una bomba. Bueno, le estoy contando todo el relato, pero hay algo que quiero resaltar de esto.
Entonces, finalmente lo dejan entrar, pero debajo del estadio, y oraron, y empezó a respirar, a moverse. 3 días los músculos estaban muy duros. Bueno, él se levantó, después mírelo. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar de esto? Él destaca que la conciencia no podía escapar él a un juicio de la conciencia, porque la conciencia está en el alma, ¿sí? Entonces, cuando este cuerpo que tenemos nosotros, que es un estuche de un espíritu con alma, ese espíritu se va con Jesús, con el Padre, porque Él nos dio vida, y el alma irá a donde escogió en la tierra vivir. Si escogió a Jesús, irá al cielo. Pero si escogió caminar en sus caminos, bueno, hace mucho calor ahí, dicen. Ahí no, decirle a tu hermano, ahí no, para el cielo. ¿Para dónde escogemos nosotros? Pero es una elección. Y tendrás 1000 razones que te condicionan para decir no puedo. Tenés que entender la importancia de Jesús. Jesús es importante. Jesús es importante. Quizá hoy viniste con grandes problemas de tu conciencia. Decir, justo están hablando ahora de eso. Es que Jesús hablándote, extendiéndote la mano, Él está para ayudarte. Pero ¿por qué decir, justo ahora? Porque tu conciencia te está juzgando, está desatando juicio. No tenés que escuchar a tu conciencia, tenés que escuchar a la Biblia. ¿A quién tenés que escuchar? A la Biblia. Cuando ya hay abundante Biblia en tu mente, ya no va a ser esa mente de hombre, sino la mente de Cristo, una mente espiritual, una percepción constante de la palabra a través de tus pensamientos. Por eso necesitamos a Jesús, y los que necesitamos a Jesús tenemos como guía para caminar siguiendo sus pasos la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? Abrácela, 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 abrácela. Es su salvación, es mi salvación. Abrace la Biblia, abrace. Dios tiene planes de bienestar. Dios tiene victoria, 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 victoria. Dios no tiene derrotas, Dios no tiene fracasos. Su Hijo garantizó nuestra victoria. Su Hijo Jesucristo garantizó nuestra victoria. Para nosotros no hay derrota. Escojamos a Jesús. ¿A quién? ¿A quién tenemos que escoger? Entonces, si tu conciencia te está diciendo cosas, no, vos estás escuchando la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando? No escuches a la conciencia, escucha la palabra de Dios. Cristo tiene la salida, dar un aplauso a Él. Cristo pagó por tus pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. Él dio su vida en la cruz para que seamos vencedores. Entonces, claro, nadie puede acusarte, menos condenarte. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Mire qué impresionante. Si fuéramos religiosos diría, sí, Cristo murió y resucitó. Como de repente fui al chino y compré un jabón en polvo. No es algo común eso. Cristo murió y resucitó. Es algo poderoso. Es algo que te va a sacar de cualquier realidad que vos no puedas. Cristo murió y resucitó. Él garantiza de que no seas condenados. Él garantiza de que no pasen cosas que nosotros nos mereciéramos, quizás mereciéramos que pasen. Cristo pagó por nuestros pecados. Amén. Entonces dice acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a relatar una lista de cosas que son parte de la vida. Cosas que te condicionan, cosas que agudizan tus emociones. Cosas que no podés despegarte porque a partir de ahí vienen pensamientos obsesivos que tienen que ver con realidades que no cambian. Otra vez, Cristo es tu Salvador. Cristo es muy importante. Su palabra es importante. Sus promesas son importantes. Señor, estoy deshecho, pero vine a buscarte porque sé que sos real. No pude encontrar la salida para esto, pero sé que vos tenés la salida para mí. Abrazarlo, abrazarlo. Te tendrás que apartar solo. Te tendrás que replantear muchas cosas. Tendrás que conocer cómo pensás. Tendrás que conocer incluso muchas cosas a partir de ahí que son las que otorgan para que esos pensamientos obsesivos que parten de realidades que forman parte de la vida
te atrape en la mente. Entonces aprenderás a no estar mirando determinadas cosas que son medio para que entren los pensamientos, escuchar determinadas cosas que también son medio para que entren los pensamientos. No podés evitar pasar por diferentes etapas de la vida, pero sí tenés que entender que Cristo está para ayudarte. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Cristo solo tiene bienestar. Cristo tiene bienestar. Cristo tiene bienestar. ¿Qué pensamiento de las realidades en cuanto a tribulaciones, en cuanto a angustia, quizá persecuciones, hambre o desnudez o peligros? ¿Qué de todas estas pueden formar parte hoy de tu vida? Bueno, hay cosas que no se pueden evitar, quizá otras sí, pero no importa. Eso no es importante. Lo importante es que hay salida. Lo importante es que Jesús está para ayudarme. Entonces a partir de ahí planificás. A partir de ahí mirás hacia adelante. No te va a detener aquello. Como decía nuestro hermano Gustavo, un futuro presidente. ¿Por qué no? ¿Por qué no diputado? ¿Por qué no senador? ¿Por qué no intendente? Pero claro, las cosas que habitan acá, que forman parte de un entorno real, que constantemente nos está influenciando, es lo que nos limita a ver eso. Pero cuando nos ponemos en Cristo, toda barrera de la mente es rota, es quebrada, y a la luz de la palabra de Dios vemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos? ¿Cuánto? ¿Lo cree usted? ¿Aún aquello que quiere limitarte, crees que podés contra ello? Lo vas a comprobar, porque es real. El Espíritu de Dios que vive en nosotros, al que le damos crédito a nosotros para que Él actúe a partir de determinarnos a permanecer en Jesús, es el que hará posible aquello. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Él vive en usted. El Espíritu de Dios lo levantó a Jesús de la tumba. El Espíritu de Dios es el poder más grande. No hay otro mayor espíritu que Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Si estás en esta etapa de la vida, Cristo sigue siendo importante. Cristo sigue siendo importante. No te dejes sumergir. No te dejes sumergir por el pesimismo. No te dejes sumergir por los pensamientos negativos. No, no. Esa es la gran pelea que nosotros tenemos, que lo llevamos adelante a través de la fe. Oraciones de fe, actos de fe. La realidad que me condiciona, bien, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. ¿Qué tengo al alcance de mi mano para comenzar a accionar? Eso es fe, porque la fe sin obra es muerta. La fe vence al mundo, la fe vence a tu adversario. La fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra que habita en nuestro corazón. ¿Cuántos lo tienen la palabra del Señor en el corazón? La Biblia dice que debe sobreabundar la Biblia, la palabra en nuestra mente.